Desde el momento en el que llega la información a nuestros sentidos, entra por diferentes procesos para así ser descifrada y crear una respuesta ante dicha información. Los procesos que vamos a tratar son la atención, la sensación y la percepción, teniendo de manera general que estos son procesos muy complejos que ayudan al funcionamiento de nuestra mente, los cuales no se dan de manera unitaria, sino como un conjunto de funciones. A grandes rasgos, la sensación se basa en recibir, convertir y transmitir la información sensorial que recibimos de nuestro alrededor al cerebro. Aquí entran en acción los sentidos. La percepción permite que toda la información obtenida por la sensación sea organizada para dar una interpretación. Esta nos ayuda a actuar en función de nuestro entorno, creando una conciencia del mismo y actuar en base a la conciencia creada. Y la atención es cuando nos centramos en aquello que nos resulta más interesante y relevante para cumplir nuestros objetivos. Ahora sí, iniciando de manera más clara y precisa, hablaremos sobre la atención. La atención es el proceso mediante el cual hacemos una selección de estímulos y nos concentramos solamente en ellos, pues bien sabemos que en el entorno siempre hay una cantidad muy grande de información, sin embargo dejamos que mucha de esta pase desapercibida y así enfocarnos en lo que es relevante. Entonces, la atención podría definirse como el mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. El proceso de selección hace referencia al enfoque de un solo estímulo para crear una respuesta aun cuando se presentan distractores. Por ejemplo, en una biblioteca, una persona al estudiar trata de ignorar el ruido ambiental y conversaciones ajenas, hace una selección y se enfoca en su estudio. El proceso de distribución se activa cuando el entorno nos exige atender estímulos de manera simultánea, como cuando alguien conduce, se centra en el movimiento de los pedales, en cambios de marcha, en qué tan cercano está otro auto, incluso va platicando con el copiloto. Por último, el proceso de mantenimiento es cuando tenemos que concentrarnos en realizar una tarea durante un periodo prolongado de tiempo. Por otra parte, tenemos los procesos atencionales automáticos y los controlados. Los controlados son esos en donde somos nuevos y necesitamos prestar mucha atención, pues de lo contrario sería difícil poder llevarlo. Los automáticos son aquellos implicados en actividades que realizamos en el día a día y no necesitan de un control atencional, pues nos salen de manera automática, vaya. Por último, tenemos que el proceso atencional se divide en tres fases. Número 1. Fase de inicio o de captación de la atención. Da lugar al cambio de estimulación ambiental o cuando comenzamos la ejecución de una tarea. Fase número 2. De mantenimiento de la atención. Es el tiempo que permanece centrada una persona para procesar la información o desarrollar una tarea. Número 3. El cese atencional. Es cuando dejamos de prestar atención al estímulo o a la tarea que se estaba ejecutando. Esto sería todo sobre la atención. A continuación, mi compañero Oriandi les hablará sobre las alteraciones que se pueden presentar para que no haya una atención. Dentro de la atención tenemos que pueden existir problemas. Estos son llamados alteraciones atencionales, que cuando aparecen suelen afectar profundamente el funcionamiento de la vida diaria de las personas que la padecen, ya que impiden el correcto funcionamiento de otras funciones cognitivas, como la memoria, el razonamiento, etc. Se ha observado que determinados trastornos psiquiátricos presentan perfiles atencionales alterados que suelen estar asociados a los síntomas primarios del trastorno. A continuación, hablaremos un poco más sobre las patologías específicas más habituales de los procesos atencionales y los perfiles atencionales típicos presentes en los trastornos. En las patologías atencionales, primero tenemos a la heminegligencia o heminegligencia unilateral izquierda, la cual generalmente aparece tras una lesión cerebral y consiste en que el paciente ignora o no presta atención a la mitad de su espacio atencional. En otras palabras, hay incapacidad para atender a los estímulos del lado opuesto de la lesión. Además de que el paciente no sabe que está ignorando parte de su entorno, es decir, no tiene conciencia de su déficit. También tenemos al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, o TDAH, que es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en la edad infantil, ya que suele aparecer entre los 4 y 7 años de edad. El TDAH se caracteriza principalmente por la presencia de problemas atencionales, impulsibilidad e hiperactividad. A estos síntomas centrales suelen asociarse otros secundarios como dificultades de aprendizaje, conductas agresivas, dificultades en las relaciones intrapersonales, ansiedad o depresión. Cabe señalar que más del 50% de los niños diagnosticados con TDAH siguen presentando este problema durante la edad adulta, lo que se denomina trastorno adicional residual, donde predominan las alteraciones emocionales y de conducta. Ahora, dentro de los perfiles de alteración atencional en trastornos mentales, tenemos a la esquizofrenia. En estas, los pacientes suelen presentar déficits en el desplazamiento atencional, en la inhibición de respuestas, en el rastreo espacial y en la detección de señales. En general, se considera que la alteración de las funciones selectivas e inhibitorias de la atención son un déficit primario de la esquizofrenia.
Adentrándonos más en la atención selectiva, en general, los pacientes tienen problemas para organizar selectivamente la información entrante y por lo tanto se ven más afectados por estímulos distractores. Básicamente, los pacientes no separan la información importante de la relevante y por ello se distraen con facilidad. Además, se observó que presentan un peor rendimiento en las tareas de atención sostenida. Adicionalmente a esto, la persona con esquizofrenia también tiene dificultades en el procesamiento controlado, pues les resulta casi imposible el realizar dos tareas controladas simultáneamente, incluso cuando alguna de ellas está automatizada. Por último, la evidencia empírica sugiere que algunos síntomas esquizofrénicos podrían estar causados por alteraciones atencionales. Por ejemplo, los síntomas de formación y experiencia de alucinaciones tendrán relación con la atención a señales no relevantes. Ahora, por otro lado, tenemos a los trastornos del estado de ánimo, más concretamente el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar. En el trastorno depresivo mayor, la alteración atencional está relacionada principalmente con el proceso controlado. Esta alteración del proceso es causada por el fallo de la asignación de recursos para la realización de tareas correctamente, que a su vez enfocaría la atención en contenidos depresivos ignorando el resto de los estímulos. Y respecto al trastorno bipolar, las alteraciones atencionales aparecen tanto en las fases maníacas como en las fases depresivas de la enfermedad y suelen estar relacionadas tanto con el problema de atención selectiva como de atención sostenida. Estas alteraciones atencionales podrían constituir un marcador de riesgo para esta enfermedad. Luego tenemos al trastorno de ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo. Aquí, numerosos autores han encontrado que las personas que padecen ansiedad presentan un sesgo para atender y procesar la información de contenido amenazante. Básicamente, las personas con ansiedad presentan problemas de hiperselectividad atencional. Esto ya que las personas con ansiedad atienden todo lo que ocurre en su entorno, a la espera de que aparezcan estímulos percibidos por ellos como amenazantes. Una vez detectados los estímulos, aparece el fenómeno denominado hipervigilancia específica, en donde tienden a focalizar su atención en los estímulos amenazadores y cualquier otra información, por muy importante que sea, es ignorada, lo que produce problemas de capacidad de atención dispersa. Por último, en relación con el trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, los déficits atencionales encontrados en pacientes que sufren ese trastorno tienen que ver con las alteraciones en la atención selectiva y los sesgos atencionales derivados a ella, ya que los pacientes atienden principalmente a los estímulos de contenido amenazante, especialmente si ese contenido está relacionado con sus temores obsesivos. En cuanto a los mecanismos subyacentes de estos déficits, algunos autores sugieren que los pacientes con TOC tendrán dificultades para inhibir el procesamiento de estímulos irrelevantes y de los pensamientos instructivos que suelen tener. Yo soy Celia Medina y yo los adentraré a lo que es la sensación y la percepción. Primero que nada, ¿qué es la sensación? La sensación se refiere al proceso de detección de estímulos de nuestro alrededor a través de nuestros sentidos. Esta información sensorial recibida por nuestros sentidos es convertida en impulsos nerviosos que van a ser enviados a nuestro cerebro y este es el momento en el que la percepción entra en acción. Y ahora, ¿qué es la percepción? Esta es la forma de interpretar estas sensaciones y mediante su interpretación dar sentido a todo lo que nos rodea. La inclusión de nuestro propio conocimiento en el proceso perceptivo permite que distingamos entre dos tipos de procesamiento perceptivo, que el primero es el procesamiento ascendente o conocido de abajo arriba. Este procesamiento se inicia con la información que es recibida de los receptores y consiste en hacer un seguimiento del proceso perceptivo desde la estimulación sensorial inicial hasta la integración de la información sensorial en el cerebro. Es decir, este procesamiento explica cómo es que los receptores sensoriales registran los estímulos que recibimos. Pero la percepción no está formada solo por la combinación de la información de los receptores sensoriales, sino que los conocimientos que tenemos como hechos o recuerdos, etc., complementan nuestra percepción. Y aquí es donde entra en juego el procesamiento descendente, que este también es conocido de arriba abajo, es un procesamiento de la información que está guiado por nuestros conocimientos y experiencias previas a partir de los cuales podemos construir nuestras percepciones. Generalmente la percepción implica trabajar con ambos tipos de procesamiento al mismo tiempo. Ahora, el proceso perceptivo. Este consta de una serie de fases. La primera fase se inicia con la estimulación ambiental, que está compuesta por todos los aspectos del entorno que podemos recibir, es decir, todo lo que nos rodea. Y la segunda fase está relacionada con la estimulación de los sentidos. Una vez que atendemos al estímulo que nos interesa, centramos nuestros sentidos solamente en ese estímulo. Y la tercera fase es el procesamiento neuronal,
que las señales eléctricas emitidas por nuestros sentidos se transmiten por los nervios sensitivos hasta llegar a las neuronas cerebrales y poder posibilitar la consecución de la percepción. Así llegaríamos a la etapa de la percepción, que ésta se produce cuando el cerebro transforma a las señales eléctricas que fueron recibidas por nuestros sentidos en una experiencia sensorial consciente del mismo. Y antiguamente los estudios sobre el proceso perceptivo se detenían en esta etapa, pero en la actualidad se considera que tras la percepción todavía tienen lugar 2 etapas necesarias para la correcta finalización de este proceso, que una sería el reconocimiento, que esta es la capacidad que poseemos de clasificar los objetos que percibimos en categorías para así poder darles un significado. Y la última fase del proceso perceptivo sería la respuesta, que incluye las actividades motrices que se generan como resultado de la percepción. La psicofísica. Este término fue introducido por Fechner en 1860 para referirse al estudio de la relación existente entre las propiedades de los estímulos físicos y las reacciones psicológicas humanas a esas propiedades. Aunque la dimensión física es fácilmente medible, la reacción psicofísica o experiencia subjetiva es única para cada persona y no puede ser cuantificada de forma generalizada para toda la población, ya que la percepción pues es una actividad privada. Aquí entran los umbrales absolutos, que estos son uno de los conceptos principalmente estudiados mediante métodos psicofísicos. Este se define como la cantidad de estimulación mínima que es necesaria para poder detectar un estímulo concreto, pues el 50% de las veces. La teoría de la detección de señales pretende responder a la pregunta del por qué a veces detectamos algunos estímulos y en otras ocasiones no. Esta teoría predice cómo y cuándo podemos detectar la presencia de un estímulo, o sea, de una señal, entre otros muchos estímulos. Por ejemplo, cuando hay mucho ruido, ¿cómo es que podemos detectar solamente algo en específico? Y el umbral diferencial, que se puede definir como la diferencia menor entre 2 estímulos que una persona es capaz de apreciar el 50% de las veces, o sea, algún cambio menor que haya entre 2 objetos que una persona pueda identificar. Ahora vamos con las aplicaciones actuales de la psicofísica. Actualmente se siguen utilizando algunos métodos psicofísicos, por ejemplo, en la medición de la agudeza visual, que es una tarea de detección psicofísica, es decir, se emplean versiones simplificadas de los métodos psicofísicos en los exámenes oculares, en lo que se evalúa la capacidad visual y se determina la graduación de unas gafas. Incluso se ha llegado a utilizar la teoría de la detección de señales en la detección de ciertas enfermedades, como por ejemplo en tumores, y también las técnicas psicofísicas han sido adaptadas a otras áreas de la psicología. Por ejemplo, se han utilizado para la medición del estrés y la ansiedad o en el estudio de las actividades sociales. Y esto sería todo de mi parte, los dejo con mi compañera Diana. Ahora, para ir cerrando con el capítulo, vamos a hablar respecto a las alteraciones y a los trastornos de la percepción. Las alteraciones más habituales de los procesos perceptivos son las ilusiones perceptivas, las alucinaciones y las agnosias. Podemos definir las ilusiones perceptivas como aquellos fenómenos en los que el estímulo percibido no se corresponde con el estímulo real. Es decir, una ilusión sería una percepción incorrecta. En la vida diaria, las ilusiones ópticas ocurren de forma más o menos frecuente. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos un tubo recto en un vaso de agua, si lo miramos a través del vaso, este parece que hace un ángulo, pero en realidad sabemos que es recto. Las ilusiones también pueden darse en los otros sentidos. No obstante, las ilusiones visuales son las más conocidas y también más estudiadas. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos. La ilusión de Meyer-Lerner, la línea vertical de la izquierda, es que parece más larga que la línea vertical de la derecha, pero ambas miden exactamente lo mismo. Tenemos también la ilusión de Ponzo. Las 2 líneas horizontales tienen la misma longitud, pero la de la parte superior parece más larga. La ilusión de la horizontal vertical es que la línea vertical parece más larga que la línea horizontal, pero ambas líneas son de igual longitud.
La ilusión espacial del tamaño del círculo es que los círculos centrales de ambas figuras son exactamente del mismo tamaño, sin embargo, el de la derecha parece más grande. La existencia de las ilusiones perceptivas demuestra que la percepción no está determinada exclusivamente por las características del estímulo observado. El estudio de las distorsiones perceptivas nos permite profundizar y conocer la mejor percepción. Ahora tenemos a las alucinaciones. Estas son las experiencias perceptivas que aparecen en ausencia de estímulos externos. No solo se dan en la esquizofrenia, sino que se pueden producir de una gran variedad de trastornos orgánicos. Pueden ser inducidas por el consumo de tóxicos, por depresiones, por demencias, entre otros. Además, todo el mundo hemos experimentado en alguna ocasión algún tipo de alucinación. Por ejemplo, ver puntos negros tras haber frotado los ojos, escuchar la voz de algún familiar recientemente fallecido, algo que es habitual en el proceso del duelo, etc. Suelen presentarse principalmente en periodos de ansiedad y de estrés. Las alucinaciones más comunes incluyen percibir sensaciones corporales como sensación de picor en la piel o el movimiento de órganos internos, percibir sonidos como música, pisadas o golpes en las puertas o ventanas, escuchar voces cuando nadie ha hablado, y estas voces pueden ser críticas, corteses o neutras, o incluso pueden pedir que la persona haga algo que le cause daño a sí mismo o a otros. También puede que vean luces, dibujos u otros objetos que en realidad no existen. Percibir olores agradables o desagradables. Ahora por último tenemos a la agnosia. Esta es una alteración perceptiva caracterizada por la incapacidad de reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. Estas alteraciones impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no son debidas a déficits sensoriales, sino que generalmente están causadas por la lesión de determinadas estructuras cerebrales. Por ejemplo, las áreas asociadas del córtex cerebral, el tálamo y el cuerpo calloso. Pueden afectar a todos los sentidos humanos, sin embargo, las más habituales son las visuales y las auditivas. Las agnosias visuales consisten en la dificultad para el reconocimiento visual de personas, objetos o colores, estando suficientemente conservada por la agudeza visual, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual de la persona. Por su parte, las agnosias auditivas se definirían como la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos, verbales y no verbales.